Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Castro Holguín, soy registrador público de la Oficina Registral de CASMA. Vamos a continuar con el desarrollo del primer curso de Derecho Registral Inmobiliario y Catastro. En esta oportunidad me han encargado tratar el tema que corresponde a la sesión 2 del primer módulo del curso, ¿no? Que está referido a los principios registrales. Debido al tiempo que tenemos, vamos a ser breves, pero vamos a tratar de explicar de la mejor manera el tema. Espero que pueda ser entendible. En primer lugar, tenemos que definir a los principios registrales. La definición clásica de principios está referido a las características o rasgos fundamentales que de alguna manera van a determinar cómo va a funcionar un determinado sistema jurídico, ¿no? Si nosotros queremos definir dentro de esta concepción clásica los principios registrales, tendríamos que decir que son las características o rasgos fundamentales que van a determinar cómo va a funcionar un sistema registral y va a establecer qué lo diferencia y qué lo asemeja a otros sistemas registrales. Pero la realidad es que los principios registrales en realidad son más normas técnicas que características o rasgos de un sistema, ¿no? ¿Por qué decimos que son normas técnicas? Porque en realidad los principios registrales van a servir como instrumentos en un primer momento para establecer cómo se va a desarrollar el procedimiento registral, ¿no? Se va a establecer en un primer momento cómo se va a iniciar el procedimiento registral, cuáles son los requisitos para que proceda el inicio del procedimiento, cuáles son los requisitos que deben cumplir los títulos, cómo se debe hacer la calificación, qué es lo que se debe tomar en cuenta para la calificación, y en un segundo momento, en realidad lo que se establece son efectos que van a tener las inscripciones. Dentro de la clasificación de los principios registrales, dentro de las que he elegido esta clasificación porque me parece que es la más didáctica, que es en primer lugar aquellos principios que constituyen requisitos y presupuestos para la publicación a través de la inscripción, es decir, aquellos que van a establecer cómo se va a realizar el procedimiento registral. Y aquí encontramos los principios de rogación, el principio de titulación auténtica, el principio de legalidad y el principio de tracto sucesivo, ¿no? Y una segunda clasificación, aquellos principios que constituyen efectos de la publicidad registral material, ¿no? Que son la legitimación, el principio de oponibilidad, el principio de fe pública registral y el principio de impenetrabilidad y prioridad en sus dos modalidades, que es la prioridad denominada de rango y la prioridad excluyente o principio de impenetrabilidad, ¿no? También se considera como un principio el principio de publicidad material, ¿no? Algunos autores no están de acuerdo con ello porque dicen que en realidad la publicidad material viene a ser el fin del todo el procedimiento registral, la razón de ser del derecho registral, pero en nuestro Código Civil sí está clasificado como un principio, por lo tanto también vamos a tocarlo en su momento. El primer principio es el principio de rogación. El principio de rogación nosotros lo encontramos en el artículo 2011 del Código Civil y en el artículo 3º del título preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos. El principio de rogación en realidad lo que nos indica es que el procedimiento registral se inicia a petición de parte. El registrador no procede de oficio, el registrador no va a realizar el procedimiento por su propia voluntad o porque él lo quiera, sino que siempre alguien va a tener que presentarse al registro, dar a conocer una noticia que tenga relevancia jurídica y va a pedir que ésta se inscriba, ¿no?
El principio de rogación nosotros lo ubicamos en el procedimiento registral en la primera etapa, ¿no? Que es la fase de inicio del procedimiento, ¿no? Y se da con la solicitud de inscripción y la presentación del título y su correspondiente asiento de presentación. Decimos que la solicitud de inscripción es la manifestación física de la rogación, del principio de rogación, ¿no? La solicitud de inscripción no es otra cosa que la manifestación de voluntad de la persona dirigida al registrador pidiéndole que inscriba un acto o derecho que está contenido en un título que debe presentarse conjuntamente con la solicitud, ¿no? Porque este va a ser el fundamento de la inscripción, o esto va a ser el fundamento en todo caso del pedido que está haciendo la persona. La solicitud de inscripción es una solicitud física que se hace en formatos previamente establecidos por la SUNAR y en algunos casos establecidos por la ley se puede también solicitar por las entidades a través de oficios, ¿no? La rogación también tiene una manifestación negativa que es el desistimiento, que en este caso lo que la persona también puede manifestar su voluntad de que el procedimiento registral no continúe, pero tendrá que hacerlo por escrito, con firma legalizada, y tiene que hacerlo antes de que venza la vigencia del asiento de presentación o antes que se realice la inscripción. La rogación en forma general es expresa, ¿no? Se hace a través del formato de presentación, en este caso que ya tiene la SUNAR en cada una de sus oficinas, y puede ser simple o única cuando la rogación corresponde a un solo acto o derecho, o puede ser múltiple cuando la rogación alcanza más de un acto, ¿no? Por ejemplo, yo puedo pedir la inscripción de una compra-venta y de una hipoteca, o de dos compras-ventas, o la revocación y el nombramiento de un poder, ¿no? Etcétera. La otra modalidad de rogación que es una excepción, es la rogación tácita. La rogación tácita no necesita manifestarse de manera expresa, sino que el registrador puede verificar en el documento, por ejemplo, la necesidad de inscribir más de un acto. Por ejemplo, si yo presento una escritura pública de constitución de una persona jurídica, llámese de una sociedad, también, y a pesar de que no lo haya pedido en el formato, también se considerará que también se quiere inscribir al gerente, porque no puede haber constitución de una sociedad sin el órgano de gobierno, ¿no? También hay una modalidad de rogación tácita o presunta en el caso de las rectificaciones de errores materiales o la constitución de hipoteca legal, ¿no? O la cancelación por caducidad de algunos asientos. El otro principio es el principio de titulación auténtica. El principio de titulación auténtica lo que establece es cuál es el requisito que debe cumplir el documento que va a ser presentado al registro como base o fundamento de la inscripción. En este caso, lo que nos dice la norma es que la inscripción se realiza en mérito a instrumento público, ¿no? Salvo disposición legal expresa en contrario, ¿no? Bueno, el instrumento es en realidad todo documento que se presenta por escrito, ¿correcto? Cuando hablamos de documento, estamos hablando de cualquier forma de representación objetiva del pensamiento, cualquier objeto, cualquier elemento que nos va a permitir conocer cómo ha ocurrido algo, o en todo caso se deja constancia de cómo se quiere que ocurra, ¿no? El instrumento, repito, es ese documento, pero siempre por escrito. El instrumento público, por su parte,
no es otra cosa que aquel instrumento que ha sido extendido por un funcionario público o una persona investida de fe pública, en este caso el notario, ¿no? Que tiene que cumplir con ciertas formas, ¿no? Solemnes, debidamente establecidos en cada una de las normas que la regulan. Por ejemplo, el decreto legislativo del notariado, la ley de procedimiento administrativo general, el Código Procesal Civil, la ley orgánica del Poder Judicial, ¿no? Los instrumentos públicos tienen como una de sus principales características que son prueba plena de lo que contienen y que hace fe por sí solo de dicho contenido. Los instrumentos públicos pueden ser instrumentos públicos administrativos, expedidos por un funcionario administrativo, judiciales, que han sido expedidos por funcionarios judiciales, puede ser el juez, puede ser el auxiliar jurisdiccional, ¿no? Y los documentos notariales, ¿no? Que son expedidos por el notario. La excepción para este principio de titulación auténtica es el documento privado. El documento privado es un documento celebrado directamente entre las partes, sin intervención del notario ni de ningún otro tipo de persona o funcionario público, y carece de formalidades y solemnidades, ¿no? Y el requisito para ser aceptado en el registro, en caso existiera la excepción, es la legalización notarial de firmas, ¿no? Los principales ejemplos de documento privado son los formularios notariales que se presentan, por ejemplo, para la inscripción de fábrica, ¿no? Los contratos de garantía mobiliaria celebrado con empresas del sistema financiero, ¿no? Que hasta las 40 UITs pueden ser otorgadas en documento privado con firma legalizada notarialmente. Cuando hablamos del principio de legalidad, estamos hablando de la obligación que le impone el Estado al registrador de calificar los documentos que han sido presentados. Los documentos no ingresan al registro y se inscriben de manera automática, sino que pasa por un previo análisis, una previa verificación o estudio del registrador, que debe verificar que todos los supuestos normativos estén de acuerdo a lo establecido por las normas legales vigentes, ¿no? No puede ingresar al registro títulos que adolecen de causales de nulidad, causales de anulabilidad, o que contengan fines ilícitos o contrarios a la norma, ¿no? El principio de legalidad le impone al registrador el someterse a las normas legales vigentes, tanto para su labor calificadora como para el examen de los documentos que se le han sido presentados. El registrador tiene la potestad de velar por el control de la legalidad, de tal manera que si el título no cumple con los requisitos, el registrador puede denegar la inscripción, ¿no? Ya sea porque tiene defectos subsanables, con lo cual observará, o si tiene defectos insubsanables, procederá pues a la tacha, ¿no? Con ello se le atribuye a la función del registrador como una garantía para la seguridad del tráfico jurídico. El registrador, al momento de calificar, debe verificar los elementos formales y materiales del título y verificar que éste cumpla estrictamente con las normas jurídicas que lo rigen, ¿no? Los aspectos calificables de un título son las formalidades que éste debe cumplir. Por ejemplo, debemos verificar primero que haya sido otorgado en instrumento público. Vamos a poner como ejemplo una compraventa, que haya sido otorgado por escritura pública. Se tiene que verificar la capacidad de los otorgantes, que se verifica a través de lo que ha consignado el notario en la introducción de la escritura cuando ha identificado a las partes, ¿no? Tiene que verificar que el acto sea un acto válido, ¿no? Que en la partida no existan obstáculos que puedan impedir la inscripción, y verificar que el acto que se pretende inscribir sea un acto inscribible. Luego tenemos el principio de tracto sucesivo. Cuando hablamos del principio de tracto sucesivo,
tenemos que remitirnos a la norma que establece que ningún acto salvo la primera inscripción puede hacerse sin que previamente esté inscrito el acto o derecho del cual éste emane. Es decir, si yo quiero vender un inmueble a una determinada persona, previamente mi derecho de propiedad debe estar inscrito, ¿correcto? Si no, ese título puede ser materia de observación. El tracto sucesivo es un mecanismo técnico por el cual todos los actos de transmisión y adquisición de derechos inscritos deben formar una cadena perfecta, ¿no?, en el orden legal. Es decir, debe ir uno detrás de otro. No debe haber interrupciones, no debe haber espacios vacíos en la cadena de transmisiones, ¿no?, de tal manera que el registro refleje todo el historial completo del bien, ¿no? Si A le vende a B, B le puede vender a C y C puede hipotecar el bien a D, ¿correcto? Pero si en este encadenamiento falta la inscripción del derecho de B, entonces simplemente no se van a poder inscribir los actos posteriores. Hasta aquí hemos visto lo que son la primera clasificación, es decir, los requisitos para que un acto o derecho pueda ser inscrito en el registro. Ahora vamos a ver los efectos de esa inscripción, ¿no? Tenemos en primer lugar el principio de legitimación. Por el principio de legitimación se establece una presunción. Esta es que todo aquello que está inscrito es exacto y completo, y todo aquello que está en el registro se considera verdadero, ¿correcto? Ahora, aquí lo que el Estado está protegiendo es una apariencia del derecho, ¿no? Nosotros tenemos que el Estado tiene que poner esta norma, por cuanto de no hacerlo estaríamos ante un aspecto de inseguridad jurídica tremenda en el tráfico, en lo que es el tráfico jurídico. Si no existiera este principio, simplemente cuando una persona, a pesar de que una persona inscribiera, no tendría la total seguridad de que su inscripción es válida o lo va a proteger. Tampoco el adquirente tendría la seguridad de estar haciendo un buen contrato o estar realizando una transacción correcta. Entonces, esto podría traer como consecuencia el encarecimiento o, en todo caso, dificultar el tráfico jurídico, ¿no? Pero, sin embargo, esta presunción no es absoluta, ¿no? Si bien es cierto, el principio de legitimación lo que hace es que todo aquello que está inscrito se considere una carga suficiente del derecho contenido en el registro, ¿no? Esta norma no es absoluta, ¿no? Se admite prueba en contrario, ¿no? Si alguien indica que aquello que está inscrito no es la verdad, tiene la posibilidad de demostrarlo, pero no directamente en el registro, sino tiene que hacerlo en la vía judicial o en la vía arbitral, según lo que está establecido en el Código Civil y según lo que está establecido en el Código Civil y en las normas vigentes, ¿no? Este principio de legitimación crea una presunción del derecho, ¿no? Hace reputar al titular como propietario del derecho inscrito, ¿no? De tal manera que si yo estoy inscrito como propietario, mientras no se demuestre en el Poder Judicial o en la vía arbitral que yo lo soy, entonces nadie podrá discutirme mi derecho y se va a presumir que eso es verdad, ¿no? Este principio de legitimación está íntimamente vinculado al principio de fe pública, en el principio de fe pública registral. Por el principio de fe pública registral se establece que cuando una persona, ¿no?, celebra una transacción o adquiere un derecho de aquel que se encuentra inscrito en el registro como titular, ¿no?, o que se encuentra facultado para transmitir ese derecho
y esto consta en el registro, va a mantener su derecho, aun si posteriormente la causa del derecho que le ha sido transmitido haya sido declarado nulo o ineficaz o inválido, ¿no? Para ello tiene que cumplir una serie de requisitos que les voy a señalar dentro de un momento. Primero, para que el principio de fe pública registral solo es necesario cuando el título de la persona que transfirió el derecho de propiedad adolece de una causal de nulidad o de una causal de ineficacia. Si no se presenta este supuesto, si nadie invoca la nulidad o la ineficacia del título, entonces el principio de fe pública registral no es necesario, no tiene por qué operar, ¿no? Con el principio de fe pública registral lo que se busca es la seguridad del tráfico, proteger a los inversionistas, que el mercado se desarrolle de una manera más activa y ágil, ¿no? Y la tutela del registro, lo que hace el registro es evaluar la conducta del tercero, en contraposición al del propietario que se pretende despojar. Es decir, aquí lo que el registro busca es proteger a aquel que se encuentra inscrito, aquel que tuvo el cuidado necesario para inscribir su derecho. ¿Cuáles son los requisitos para aplicar la fe pública registral? Primero, tenemos un elemento negocial. Esto es que la adquisición sea válida y haya sido realizada a título oneroso. Es decir, que el acto o derecho que se ha presentado al registro no adolezca de ninguna causal de invalidez, ¿no? La que adolece de causal de nulidad es el título del transferente, pero no del adquirente. El título del adquirente debe ser válido y debe implicar un desprendimiento económico por parte de él, por parte del adquirente, ¿ya? La fe pública registral no protege a quien adquiere a título gratuito. El otro elemento es el elemento de regularidad, que es la confianza en el registro. Para que uno pueda invocar la fe pública registral, la adquisición tiene que haber sido hecha tomando en consideración aquello que se encuentra inscrito, habiendo confiado en aquello que el registro me está publicitando. Si yo le compro a Pedro, es porque el registro me ha dicho que Pedro es el propietario, ¿correcto? Y yo, en este caso, en base a esa consideración es que he celebrado el contrato. Si he celebrado un contrato con un gerente de una persona jurídica, ha sido porque en el registro me dicen que esa persona es gerente y que tiene las facultades para contratar, ¿correcto? El otro elemento muy importante es el de la buena fe, ¿correcto? Esto implica que yo no debo conocer las causales de nulidad, anulabilidad o ineficacia de la persona del título de la persona que me está transfiriendo el derecho, ¿correcto? Esta buena fe es una buena fe objetiva, una buena fe lograda porque yo confié en la información de un ente, de un tercero, que en este caso es el registro, ¿no? La base de mi buena fe es la información registral, ¿correcto? En el registro, el otro elemento, que es un elemento objetivo, es que la causal de nulidad o ineficacia no debe constar en el registro. Y aquí sí tenemos que tener cuidado porque según las normas vigentes, la buena fe no solamente alcanza a la partida o al asiento registral, sino también al título archivado. O sea, tengo que revisar también el título archivado para verificar que la causal de nulidad no se encuentre en esta, ¿no? Y otro elemento muy importante, que es el elemento de cierre, es que mi título o el título del adquirente debe estar inscrito. Si yo no inscribo, yo no puedo estar protegido por la fe pública registral. Si yo celebro un contrato de compra-venta con una persona X y no inscribo el título y después resulta que el título de la persona que me transfirió es nulo, entonces yo no voy a poder allí solicitar la inscripción de mi título porque simplemente ya perdí mi derecho, ¿no? Entonces uno de los requisitos es que el título se encuentre inscrito, el título del adquirente.
el principio de publicidad material, ¿no? En realidad es la base de todos los efectos, que tiene la inscripción. Dice la norma que una vez inscrito un acto de derecho, se presume que todos conocen el contenido del registro. Una vez que ya se encuentra inscrito, todos conocen el contenido de esa inscripción. Y por lo tanto, nadie puede alegar que no conocía la información que consta en el registro. Y ojo, que esto no es más que una presunción, como algunos lo llaman, es una ficción legal. Entonces, se presume que todos, o se cree que todos conocen el contenido de las inscripciones y no se admite prueba en contrario. Nadie puede alegar desconocimiento del contenido del registro. Y no se requiere tener un conocimiento pleno o efectivo de lo que está en el registro. Basta la posibilidad de poder conocer. Por eso es que el principio de publicidad material opera recién desde que el título ha sido inscrito. Antes de ello no hay publicidad material. Mientras el título esté en trámite, todavía no hay efecto de publicidad material ni los otros efectos. Otro principio registral es el principio de prioridad, ¿no? En el principio de prioridad nosotros tenemos como uno de los aspectos relevantes es que estamos hablando de dos o más inscripciones que ya constan en la misma partida. ¿Correcto? Aquí ya estamos hablando de actos o derechos que ya se encuentran inscritos en el registro. No estamos hablando de prioridad para inscribir, o sea, yo llego primero, yo me debo inscribir primero. Esa no es la razón del principio de prioridad. El principio de prioridad establece que existiendo dos o más inscripciones en la misma partida, inscripciones que son compatibles, ojo, que no son opuestas entre sí. Por ejemplo, se han inscrito 4 hipotecas en una misma partida, ¿no? Cada una con distinto rango. El rango lo da, o el rango se obtiene por la fecha de inscripción del título, o en todo caso por la fecha del asiento de presentación de cada uno de los actos inscritos. De tal manera que aquel que escribió primero tiene prioridad con respecto al que escribió segundo, y así seguimos de acuerdo al rango que tenga cada uno de ellos, ¿no? Aquí los derechos inscritos, aquí no hay exclusión de derechos inscritos. No es que el que inscribió primero excluya al otro, sino acá simplemente lo que se ha establecido es una jerarquía, ¿no? Aquí hay una ponderación en función a la antigüedad de cada inscripción. El más antiguo tiene preferencia con respecto al menos antiguo, ¿no? Y así es como aplica el principio de prioridad. El principio de prioridad excluyente, o también llamado principio de impenetrabilidad, por su parte, a diferencia del principio de prioridad visto anteriormente, nos encontramos ante dos títulos o más que son incompatibles, ¿correcto? ¿Qué es lo que establece la norma? No se puede inscribir en el registro un título que es incompatible con otro título ya inscrito, o en todo caso con un título que aún se encuentra en trámite, ¿no? Incompatibilidad. ¿Cuándo hay incompatibilidad de un título? Cuando la inscripción del primero excluye al segundo, al presentado en segundo lugar, ¿correcto? Un ejemplo de título incompatible: A le vende a B un inmueble y el mismo A le vende el mismo inmueble a C. B no inscribe y C sí lo hace, y llega al registro e inscribe primero. Cuando B va a querer inscribir su título, no va a poder hacerlo, porque ya hay un derecho de propiedad inscrito anterior a él y que lo excluye, ¿correcto? Entonces ahí estamos ante una incompatibilidad. Ahora, el título incompatible puede ser incompatible con un asiento de inscripción o incompatible con un título en trámite. Incompatible con un asiento de inscripción: si se trata de la incompatibilidad con un asiento de inscripción definitivo, entonces simplemente ese título no va a ingresar al registro, va a ser tachado y no se le va a permitir ingresar. Si se trata de una incompatibilidad con respecto a una anotación preventiva, llámese un bloqueo, por ejemplo, entonces allí lo que va a corresponder es
la suspensión del título, esperar que se cumpla el plazo de la anotación preventiva para ver si va a proceder o no la inscripción. Y si la incompatibilidad es con un título en trámite, también lo que va a suceder es que el registrador va a suspender el título y va a esperar a que o se inscriba o se tache el título para ver cuál va a ser cómo va a terminar el título la inscripción del título que ha sido solicitada, ¿no? En cuanto al principio de especialidad, nosotros aquí estamos ante el caso de cómo se deben realizar las inscripciones, cuál es el objeto que va a dar lugar a la apertura de una partida registral, ¿no? Y aquí depende mucho del tipo de registro que se va a inscribir. Por ejemplo, en el registro de propiedad inmueble, el principio de especialidad nos indica que por cada bien, por cada bien que se inscriba, en el principio de propiedad inmueble, incluso en el registro de bienes muebles, la inscripción se va a hacer en mérito al bien que va a ser materia de inscripción. De tal manera que, por ejemplo, si tenemos un predio, por cada predio se va a abrir una sola partida registral y en esa partida se van a inscribir todos los actos relacionados a ese predio. Si tenemos un vehículo, para ese vehículo se va a abrir una sola partida y un solo número de placa. Y ahí en esa partida se van a inscribir todos los actos relacionados a ese vehículo, ¿no? En el caso de las personas jurídicas, por ejemplo, también se va a abrir una sola partida por cada persona jurídica y en esa partida se van a inscribir todos los actos relacionados a dicha persona jurídica. En el caso del registro de personas naturales, la inscripción se hace tomando en cuenta a la persona y dependiendo de cada registro. Por ejemplo, en el registro de sucesiones, la base de la inscripción es el causante, la persona que ha fallecido y que ha causado la sucesión. En el caso del registro de testamentos, la base de la inscripción es el testamento. Cuando hablamos del registro personal, la base de la inscripción es la persona natural, ¿no? En el caso de mandatos y poderes, la base de la inscripción es el mandato o el poder, de tal manera que ahí la inscripción se hará teniendo en consideración cada poder o cada mandato que otorga la persona. Ahí la inscripción no se hace por persona, sino por acto jurídico, ¿no? En el registro de garantías mobiliarias, también la inscripción se hace por cada contrato de garantías mobiliarias. Muy bien. Agradezco mucho por la atención, de repente esperamos encontrarnos en algún otro momento. Muchas gracias.